Hubo una época en la que subirse a una moto no era un hobby, era un acto de fe. Máquinas diseñadas sin filtros, sin ayudas y sin miedo al riesgo. Motos que no perdonaban errores, que si las llevabas al límite, te lo cobraban caro. Hoy vamos a repasar las leyendas más peligrosas de la historia, las que forjaron respeto, miedo y muchas veces cicatrices. ¿Te atreverías a domarlas? Suzuki TL1000ST. La deportiva que quiso volar sin alas. A finales de los 90, Suzuki quiso entrar fuerte al mundo de las bicilíndricas deportivas, y lo hizo con una bestia llamada TL1000S, un B-Twin de 996 cc que entregaba más de 125 CV, en un chasis compacto, con una estética agresiva y un problema grave. En lugar de montar un amortiguador trasero convencional, Suzuki decidió experimentar con un sistema rotativo. El resultado fue una moto con una suspensión trasera impredecible, que se convertía en un potro salvaje en cuanto le dabas gas. Los pilotos la adoraban por su potencia y respuesta inmediata, pero la realidad era que la parte trasera no podía seguir el ritmo del motor. Las consecuencias: movimientos violentos del manillar a alta velocidad, reacciones incontrolables en plena curva y caídas. Muchas. En pocos meses, la prensa empezó a llamarla peligrosa, y Suzuki tuvo que lanzar una segunda versión con amortiguador de dirección para calmarla, aunque ya era tarde. La TL1000S pasó a la historia como una deportiva visceral, rápida y emocionante, pero también traicionera. Una moto que no perdonaba confianza excesiva, que te exigía respeto, y si no lo dabas, te lo cobraba con huesos. Hoy es una rareza de culto, una de esas motos que se aman o se temen. Yamaha RD350, RD500, dos tiempos, cero perdón. En los años 80, si alguien decía moto peligrosa, muchos pensaban automáticamente en las Yamaha RD, y no era para menos. La RD350 y más tarde la brutal RD500 fueron responsables de tantas sonrisas como sustos, o más sustos que sonrisas, según a quien preguntes. Eran motos ligeras, muy ligeras, y con motores de dos tiempos que no entregaban potencia, la escupían. La RD350 era como una bomba de relojería sobre ruedas. Iba tranquila, casi dócil, hasta que la aguja del cuentarevoluciones cruzaba cierto umbral. Y entonces explotaba, una patada de potencia que llegaba de golpe, sin aviso, sin transiciones. Un instante estabas paseando y al siguiente luchabas por mantener la rueda delantera en el suelo. La RD500 subió la apuesta, 4 cilindros en B, refrigeración líquida, más de 86, eso ridículo, y una entrega de potencia aún más binaria, más brutal. Lo peor es que su chasis y suspensiones no estaban a la altura de lo que el motor ofrecía. Tenías un misil, montado sobre un bastidor diseñado con reglas de los 70. Los frenos tampoco ayudaban, y cuando sumas potencia sin control, ligereza sin estabilidad y una parte ciclo limitada, tienes la receta perfecta para volar. Literalmente, muchos aprendieron a base de caídas, otros directamente no contaron la historia. Aún así, la RD tiene un lugar de honor en el corazón de los moteros veteranos, porque era una moto que te exigía todo, y si sobrevivías, te convertías en parte de una élite. Hoy se las recuerda como piezas de culto, pero también como advertencia: no todas las leyendas son inofensivas, algunas llevan cuchillas bajo el asiento. Honda VF750F, Interceptor, cuando el motor te traicionaba. En 1983, Honda lanzó al mercado una moto que prometía cambiarlo todo. La VF750F Interceptor. Era revolucionaria, motor UP4, refrigeración líquida, distribución por cadena, 86 caballos a 10.000 RPM, estética agresiva y un mensaje claro: esto es lo que viene. Y durante unos meses, lo fue. La VF750F era rápida, ágil, con un comportamiento de deportiva seria, una máquina que hizo temblar a la competencia. Pero había un problema, uno gordo. El sistema de distribución y lubricación fallaba, y no poco. Las levas del motor sufrían desgaste prematuro. El aceite no llegaba bien a los puntos críticos. Eso significaba que una moto que parecía perfecta podía dejarte tirado sin avisar. O peor, gripar motor en plena curva a 180 por hora. Lo peor es que muchos usuarios no lo sabían. Honda tardó en reconocer el fallo, y cuando lo hizo, ya había miles de motores afectados. Se crearon incluso términos para el problema: el camwear o camgate, como lo llamaron algunos foros años después.
La Interceptor que debía marcar el futuro pasó a ser una pesadilla para muchos, y eso la convirtió en peligrosa, porque no hablamos de una moto difícil de controlar, sino de una que te podía traicionar cuando menos lo esperabas, una moto que no te retaba a dominarla, te retaba a sobrevivirla sin que fallara. Con el tiempo, Honda corrigió los errores en generaciones posteriores, pero el daño ya estaba hecho. Hoy se la recuerda como una belleza fallida, una deportiva con alma de innovación y corazón defectuoso. Kawasaki H2 750, la bestia sin control. Pocas motos en la historia han tenido tantos apodos oscuros como la Kawasaki H2 750. Creadora de viudas, el cazador de hombres, la viuda negra japonesa, y todos se los ganó a pulso. A principios de los 70, Kawasaki tenía una obsesión: crear la moto más rápida del mundo, y lo consiguieron. La H2 750 Mark IV era una tricilíndrica en línea de 2 tiempos, con 748 cc y 74 CV. En una época donde las deportivas de 4 tiempos ni soñaban con acercarse a esa cifra. El problema era que lo hicieron sin control, literalmente. La entrega de potencia era explosiva, abrupta y completamente binaria. De 5000 RPM para abajo era casi dócil. De ahí en adelante te arrancaba los brazos. No tenía ayudas electrónicas, porque no existían, ni un chasis diseñado para tanta fuerza. El bastidor era el de una moto media. Las suspensiones básicas, los frenos limitados. Y todo eso, combinado con la falta de previsibilidad, la convertía en una trampa con ruedas. La aceleración era brutal, el sonido adictivo y la adrenalina garantizada si sobrevivías. Era una moto que requería manos, pero sobre todo, suerte. Muchos de los que la pilotaron en su época no sabían en qué se estaban subiendo, y los que sí, lo hacían con respeto. Y miedo. Con los años se ganó un estatus de leyenda, pero nunca perdió ese aura de peligro real, de ser una moto que te hacía sentir como un dios o te mandaba al suelo sin piedad. La Kawasaki H2 750 no era una deportiva, era un misil con manillar. Ducati 996 SPS, belleza peligrosa sin concesiones. La Ducati 996 SPS es una de las motos más icónicas jamás fabricadas, y también una de las más exigentes, implacables y peligrosas si no sabías lo que tenías entre manos. Diseñada a finales de los 90 como evolución directa de la 916, la 996 SPS no era una moto para cualquiera, era una superbike homologada para calle, pero con alma de circuito. Motor bicilíndrico en L, más de 120 CV a 9500 RPM. Geometría cerrada, suspensiones durísimas y una postura de conducción pensada para atacar curvas, no para ir a por el pan. Y eso se notaba desde el primer momento. La 996 no te invitaba a conducir, te desafiaba. Su respuesta era seca, inmediata, directa. El chasis era rígido como una tabla, lo cual era una bendición en pista y un castigo en la calle. Si entrabas fuerte en una curva sin estar bien posicionado, la moto no corregía, te escupía. Y su entrega de potencia era lineal pero demoledora, sobre todo si la llevabas en modo carrera, como muchos propietarios hacían. No tenía ayudas electrónicas, ni ABS, ni control de tracción, ni modos de conducción. Era tú, el asfalto y una italiana cabreada que no toleraba errores. Muchos se enamoraron de su diseño, porque era preciosa, pero pocos estaban preparados para lo que ofrecía bajo ese carenado afilado. La 996 SPS es de esas motos que te pueden hacer sentir como un piloto o como un novato sin suerte, sin término medio. Un monumento a la velocidad y al carácter, y como todo lo puro, también peligroso. Honda Magna, el muscle bike disfrazado de custom. La Honda AT65 Magna no gritaba peligro a primera vista. De hecho, parecía todo lo contrario, una custom tranquila, con líneas relajadas y estética cruiser. Pero debajo de ese diseño calmado se escondía un monstruo, uno que muchos subestimaron. Y pagaron caro. El motor era un V4 de 1100 CCI, con 116 caballos. Estamos hablando de principios de los 80. En ese momento, era una barbaridad, y más aún en una moto con esa geometría. La VS65 Magna no solo era potente, era rápida, muy rápida, capaz de alcanzar los 225 km en recta, cuando muchas deportivas de la época se quedaban en 180.
Y aquí empieza el problema, su parte ciclo no estaba preparada para eso. Chasis blando, suspensiones básicas y una posición de conducción relajada, más pensada para pasear que para correr. El resultado era una combinación tan contradictoria como peligrosa, una moto que se sentía dócil, pero que en cuanto le dabas gas, se convertía en un tren fuera de control. La rueda delantera se alzaba con facilidad, la estabilidad a alta velocidad era deficiente. Y los frenos, aunque correctos, no estaban diseñados para detener una moto que parecía un cohete disfrazado. La OBS-75 Magna enseñó una lección importante. No juzgues a una moto por su apariencia. Algunas de las más peligrosas no parecen peligrosas. En su día fue adorada por los que querían sensaciones fuertes sin irse a una deportiva pura, pero también fue temida por su doble cara. Hoy es una pieza de colección, pero sigue generando respeto, porque quien la conoce sabe que no es una custom cualquiera. Kawasaki ZX-12R. Cuando romper récords era más importante que sobrevivir. A finales de los 90 había una guerra declarada entre marcas japonesas por ver quién fabricaba la moto más rápida del planeta, y en 2000 Kawasaki lanzó su bomba nuclear, la ZX-12R. Su objetivo estaba claro, destronar a la Suzuki Hayabusa como la reina absoluta de la velocidad, y no lo intentó con elegancia, lo hizo con brutalidad. Un motor de 4 cilindros en línea, 1000 palas 199 cc, 178 caballos, cifras que hoy parecen normales en una superbike, pero hace 25 años eran de locos. Pero no era solo potencia, era la manera en la que la entregaba. La ZX-12R era una moto que empujaba sin fin. Una aceleración tan continua y violenta que muchos pilotos decían que era como ser lanzado desde una catapulta. El chasis era de doble viga de aluminio. Rígido, sí, pero exigente. Las suspensiones eran deportivas, pero no siempre perdonaban errores. Y aunque tenía frenos potentes, todo iba tan deprisa que muchas veces no bastaban. No había control de tracción, ni modos de conducción, solo tú y una recta que se acortaba por segundos. Los pilotos con poca experiencia eran candidatos al desastre, pero incluso los expertos la respetaban. En algunos mercados, los concesionarios advertían: no es una moto para principiantes, es un misil. Tanta era la presión por el tema de la velocidad que poco después se firmó un acuerdo entre fabricantes para limitar las motos a 299 km. Y una de las culpables fue precisamente la ZX-12R. Hoy muchos la recuerdan como el último grito de una era preelectrónica, una moto nacida para ganar, sin pensar en las consecuencias. ¿Te subirías a una de estas leyendas sabiendo que no perdonan errores? Déjamelo en los comentarios. Y si alguna vez has tenido una de estas bestias o sueñas con domarlas, dale al like y suscríbete, porque aquí hablamos de motos con alma, con historia y con peligro. Esto ha sido el Imperio del Motor, y como siempre, nos vemos en la próxima curva.